Hola, ¿cómo estás? Este 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, que por cierto, feliz día a todos los que practican la docencia. Felicidades a aquellos de ustedes que son maestros. Ahora hay personas que se han considerado sabios, como Andrew Wiles, matemático, que su estudio era en teoría de números, number theory. Stephen Hawking, académico en física. Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, que tuvo muchas diferentes invenciones. Y pensamos en la Biblia en el rey Salomón. Pero es interesante que muchas veces vemos a estas personas de la perspectiva humana. Y quiero que pensemos en la sabiduría desde la perspectiva del hombre o de la perspectiva humana y la del Señor. Lo encontramos en Eclesiastés 9 del 13 al 18, en donde algunas Biblias lo han intitulado desde el versículo 11, el poder de la sabiduría. Pero quiero que pensemos en la sabiduría desde la perspectiva del ser humano y la perspectiva del Señor. Y así dice Eclesiastés 9 del 13 al 18. También he visto esta sabiduría debajo del sol, el cual me parece grandiosa. Había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella, y contra ella vino un gran rey y la rodeó, edificando contra ella grandes torres de asedio. Y se encontraba en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual con su sabiduría libró a la ciudad. Pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras no sean escuchadas. Las palabras del sabio, oídas con sosiego, son mejores que el grito del que gobierna entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor un solo pecador. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. La sabiduría desde la perspectiva del ser humano. Cuando vemos este pasaje y ver especialmente lo que habla de ese rey que vino, llegamos a ver la fuerza es mejor. Una ciudad pequeña fue atacada por un rey poderoso. Pudiera ser basada por un hecho histórico, como Atenas atacada por Xerxes y salvada por la sabiduría de Temístocles en 480 a.C., o Dora atacada por Antíoco el Grande en 218 a.C., o pudiera ser basada sobre una leyenda o una parábola. Hoy en día tenemos ejemplos reales de personas que piensan que la fuerza es mejor. Pero también en la sabiduría desde la perspectiva del ser humano se menosprecia al hombre. Aun cuando había salvado esa ciudad por ese sabio pobre, no se acordaron de él. ¿Cuántas veces has hecho algo por una persona y ni las gracias te da? Pero aún más cuando uno ve a un pobre que le quiere ayudar y se menosprecia. Este pueblo
fue una gente ingrata sin duda. Al pobre no se le escucha. Vemos en este mismo pasaje eso. Y aún en otro de las versiones viene a decir que cuando habla de lo que sucedió, de que no fue que la gente escucharon al sabio pobre, sino que perecieron porque no lo escucharon. Pero sea lo que sea, al pobre no se le escucha. Muchas veces a las personas pobres, incultas, las personas jóvenes, no se les escucha. La gente escucha los gritos. El que tiene más saliva come más pinole. Pensamos muchas veces que los gritos nos van a escuchar en medio de situaciones de escuchar al público. Gente quiere gritar y sobrepasar a los demás, o aún quieren llamar la atención, porque así entonces no se escucha la otra perspectiva. Pero también dice ahí, se puede destruir mucho bien. La falla de uno puede destruir mucho. El pecado de uno puede destruir mucho. Los ejemplos que quiero dar aquí es en una reunión que empiezan a gritar para llamar la atención. Llegamos a pensar que esa es sabiduría, pero no lo es. Aún llegó el momento en donde se vio en Atenas, en donde la gente estaba gritando, y unos decían una cosa y otros decían otra cosa, y llegó a haber tanta confusión que ni sabían de qué era lo que habían comenzado a tratar. También otro ejemplo que quiero dar aquí, especialmente en lo que destruye mucho. Acán pecó en privado, tomando algunas cosas que el Señor le había dicho que no lo hiciera, e hizo mucho daño, porque después de Jericó, en donde tomó las cosas, entonces fueron contra Ai y esperaban ganar la batalla y lo perdieron completamente. Y el Señor les había dicho, la razón que perdieron era porque hay pecado dentro del pueblo. Y entonces encontraron que el que había pecado había sido Acán. Y él entonces había hecho mucho daño hacia otra gente. Y por fin quiero terminar esto de la sabiduría desde la perspectiva del ser humano, usando un ejemplo personal. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, llegué a ver el hebreo y a estudiarlo y a comprenderlo, pero se me subieron los humos pensando, ay, mira qué tan las cosas que he aprendido. Estaba a la misma vez pastoreando una iglesia, una misión hispana, con mucha gente humilde, gente que habían venido de otras partes y no eran ni ciudadanos, eran lo que llamamos a los inmigrantes indocumentados. Pero llegué a aprender de ellos el amor que tenían hacia el Señor,
y que eso era mucho más importante que lo que yo estaba aprendiendo del hebreo, en donde salieron algunas cosas muy interesantes, pero no era tan importante y el Señor me lo enseñó. Pero también veamos entonces en la aplicación. Cuidado con seguir la sabiduría que este mundo ofrece, te puede llevar a destrucción. Cuidado con seguir la sabiduría de este mundo, porque te puede llevar por mal camino. Pero veamos también la sabiduría desde la perspectiva del Señor. Dios libra con el que quiere. Dios usa al insensato de este mundo para humillar a los sabios y usa lo débil para avergonzar al poderoso. En este ejemplo se puede decir que usó al pobre en su sabiduría para librar a toda una ciudad. Dios se acuerda de cada persona. Dios no hace acepción de personas. No ve a los pobres diferente a los ricos, aunque nosotros muchas veces lo vemos. Y desde la perspectiva del Señor, lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los humanos. El camino de Dios es más alto que los caminos nuestros, los caminos humanos. Y muchas veces necesitamos verlo desde la perspectiva de Dios. Pero también no solamente lo necio, viendo la sabiduría, sino también en este caso en donde se habla de la fuerza, el poder, lo débil de Dios es más fuerte que los humanos. Todo esto lo hace para que nadie se jacte de que nosotros podamos gozarnos más en nuestras debilidades, para que entonces podemos gloriarnos en Él, poder ver la gloria que Dios merece. Pero también, como decía ahí, un solo pecador destruye, pero Cristo restaura, porque por medio de un hombre entró el pecado, pero por medio de la obediencia de un hombre, Cristo, muchos serán constituidos justos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Dios proporciona vida abundante a través de Cristo. Y entonces en la sabiduría de Dios, Él ha escogido a su Hijo para que nosotros podamos ser rescatados. En este mismo pasaje, un poquito antes de esto, dice en Eclesiastés: la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos le llegan buenos y malos tiempos. A todos nos llegan buenos y malos tiempos. Es lo que vamos a hacer con ella. Vamos a buscar llegar a buscar soluciones por el Señor, o lo vamos a hacer en la sabiduría humana. Y concluye: el hombre tampoco conoce su tiempo, en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Y cuántas veces aún en esta semana se ha visto que ha caído algo malo sobre uno. El ejemplo que quiero utilizar aquí es uno que salió
remembranza en algo muy notorio en esta última semana o dos. Y es Elizabeth Bunker. Ella es la que tuvo más alto, uno de los que tenían la calificación más alta en su universidad. Y de todas las que tuvieron lo más alto, la escogieron a ella para que ella diera el discurso. Lo interesante es de que ella es una mujer autista que no habla. Una mujer autista no verbal desde los 15 meses. Se comunica con una computadora usando un dedo. Y cuando ella era adolescente, uno de los directores de la escuela donde estaba ella le dijo, o dijo a alguna otra persona, ella estaba escuchando, una persona imbécil nunca podrá ser persona valedictorian. Y entonces ella dice esto, lo voy a decir en inglés y luego lo voy a decir en español. Personally, I have struggled my whole life with not being heard or accepted. Y luego sigue diciendo más adelante en su discurso, God has given you a voice, use it. Entonces ha dicho, he luchado toda mi vida de no ser escuchada o que me aceptan tal como soy. Dios te ha dado una voz, úsala. Interesantemente, lo débil de este mundo, Dios hace algo grande. Ahora dicen, pero ella llega a decir que a través del poder comunicarse con la computadora, eso abrió su mente y la hizo encender. Qué interesante, muchas veces menospreciamos a aquellos que pensamos que no tienen mucho que dar, cuando en realidad tienen mucho que darnos, como esta mujer. En la aplicación a nuestra vida hoy, no uses pretextos para buscar la sabiduría que Dios ofrece, pero para tener esa sabiduría uno necesita tener una actitud humilde, pues el Señor desprecia la actitud orgullosa. El Señor desprecia la actitud presuntuosa. El Señor desprecia la soberbia, desprecia la vanidad. Y nosotros entonces necesitamos aprender de una mujer como Elizabeth en usar lo que el Señor nos ha dado. Pero a la misma vez quiero que pensemos, ¿y qué tiene todo esto que ver en nuestra vida hoy en día? La sabiduría desde la perspectiva del hombre y desde la perspectiva de Dios. En sí, les quiero animar a que busques al Señor. Busques al Señor porque Cristo vino a anunciar buenas nuevas a los pobres. Aquí se despreció a los pobres en este pasaje, pero Cristo ha venido a anunciar buenas nuevas al pobre de espíritu, al que tiene necesidad de Dios. También busque al Señor porque Cristo vino a proclamar
libertad a los cautivos. Esa ciudad estaba cautiva, pero Cristo ha venido a proclamar libertad y a dar libertad a aquellos que se encuentran esclavizados, que se encuentran cautivos en su propio ser. Pero también busque al Señor, porque Cristo vino a poner a libertad a los oprimidos. ¿Te encuentras oprimido? Cristo te ha venido oprimido por el pecado. Cristo te ha venido para darte libertad de ese pecado. Porque Cristo ha venido a dar vista a los ciegos. ¿Cuántas veces personas necesitan dirección? Y en la sabiduría de Dios te puede dar esa dirección. Busque al Señor, porque Cristo vino a proclamar el año agradable del Señor. Que lleguemos a entender que Él ha venido a proclamar y que este es el día aceptable. Este es el día de salvación. En conclusión, ¿cuál es la sabiduría que buscas y empleas? Santiago nos recuerda que si uno tiene envidias amargas y rivalidades en el corazón y buscas confusión para ganar tu punto de vista y tus acciones son malvadas, esa sabiduría es terrenal, puramente terrenal y diabólica. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, llena de buenos frutos, imparcial y sincera. Lo demuestra uno con su buena conducta y con sus obras hechas con humildad. ¿Cuál es la sabiduría que tú estás empleando hoy? Si buscas que haya confusión para que entonces tu lado puede ganar, ten cuidado. Tu sabiduría es puramente humana. Pero si estás buscando el bien para todos, en una manera bondadosa, en una manera pura, en una manera pacífica, en donde eres dócil y lleno de compasión, imparcial, y buscas con sinceridad el bien de todos, y lo demuestras con tu buena conducta, y las obras que haces son con humildad, entonces tienes la sabiduría desde la perspectiva del Señor. Busquemos la sabiduría desde la perspectiva de Dios, la del Señor y no la nuestra. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y poder ver que podemos escoger la sabiduría humana o podemos escoger la sabiduría desde la perspectiva tuya. Que podamos, Señor, en las diferentes oportunidades en esta semana que nos des, que podamos entonces escoger la sabiduría que solamente viene de ti, y que no busquemos los ejemplos de este mundo, el poder por la fuerza y otras cosas, para poder pensar que así podemos ganar, porque solamente ganaremos en esa sabiduría tuya.
Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.